La sanidad no se mide en presupuesto o en ruedas de prensa, se mide en salas de espera, en horas interminables aguardando atención y en personas que pasan más de un día entero esperando ser atendidas con dignidad. En Tenerife, en los últimos años, el sistema sanitario ha empeorado de forma evidente. Basta con acercarse a urgencias y escuchar a quienes llevan más de 30 horas esperando atención, o quienes ven cómo se eterniza una cita en atención primaria, una consulta especializada o una prueba diagnóstica. Hoy hablamos de eso, de operaciones suspendidas a última hora porque no hay camas, de pacientes que se quedan a las puertas de un quirófano y de una atención primaria que se ha convertido en el primer dique de contención de un sistema claramente tensionado. Porque la sanidad pública debe garantizar un trato digno y sin desigualdades, y porque cuando esperar se convierte en la norma, las consecuencias dejan de ser estadísticas y pasan a ser vidas. Hola Silvia. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí para hablar de un tema que yo creo que es de máximo interés y sobre todo de muchísima preocupación en Canarias en general, pero en Tenerife en particular. Porque es cierto que nos encontramos y como organización política nos llegan quejas de ciudadanos, pero también de los profesionales de la sanidad, y lo que nos dicen es que esto ha colapsado, ¿no? Y a veces nos preguntamos ¿por qué? ¿Cuál es el motivo del colapso? Y en atención primaria, por ejemplo, tenemos el problema de que mientras estás pasando la consulta, tienes que estar atendiendo a pacientes que acuden al centro de salud sin cita. Si tienes la suerte de que ese día hay un equipo médico-enfermero de incidencias que están viendo a este tipo de pacientes, pues el pase de consulta es más llevadero y puedes atender mejor a esos pacientes. Pero el día que no está ese equipo, no hay en todos los centros, no siempre está, pues la situación es más caótica, ¿no? Los pacientes incluso te ven corriendo, atendiéndolos un poco más deprisa. Y lo que tenemos que tener claro es que un médico de familia o un pediatra que tiene el tiempo suficiente para dedicarle a sus pacientes ahorra dinero al sistema, porque al final ese paciente está mejor controlado, sus patologías se empeoran menos, los tratamientos son los más adecuados, las pruebas complementarias que le solicita son las que son y no otras, y se deriva incluso menos a hospitalaria, ¿no? Y cuando lo tienes que hacer, se deriva en mejores condiciones. Un paciente está mejor controlado cuanto más tiempo le dedicas. Y usa menos los servicios de urgencias también, eso es ahorro. Sí, totalmente. Incluso hoy justamente salía una noticia de que, bueno, la IREF decía que las bajas laborales se han incrementado y se han multiplicado y pedía que hubiese mayor control por parte del sistema sanitario, ¿no? Claro, uno luego cuando es usuario del sistema sanitario y acudes te das cuenta de que primero hay una rotación enorme de médicos, que muchas veces tienes un médico asignado, pero oye, por distintas circunstancias está de baja porque esa no es su plaza, y te encuentras con que hay una rotación. Y luego también es verdad que la lista de espera, el médico de atención primaria hace su trabajo y deriva, pero luego entra el paciente en una lista de espera que casi que se convierte en interminable. Sí, tenemos dos listas de espera, la propia nuestra de atención primaria, que puede variar entre varios días y varias semanas según los centros o los cupos, pero que es una lista menos relevante, porque al fin y al cabo, si el paciente necesita ser atendido en primaria, pues se atiende sin cita, ¿vale? Pero el problema es la lista, o lo veo yo más problemático en la lista de hospitalaria, porque claro, si tienes que esperar varios meses, varios años para una prueba complementaria, para una intervención quirúrgica, pues ahí se va a prolongar, si el paciente está de baja, se va a prolongar muchísimo esa baja laboral, ¿no? Sí. Tú que lo has vivido en primera persona, con tu madre, con tu padre, ¿qué pasa para que esto haya tenido este pico tan exagerado y esa sensación de abandono que tenemos ahora mismo?
Yo creo que principalmente, sobre todo muchas asociaciones de familiares y usuarios de residencias y de niños, no nos olvidemos también que los niños también están en esa situación. Ya pusimos en manifiesto que la pirámide generacional estaba siendo invertida, o sea, estábamos siendo más personas mayores que jóvenes. Y no se ha hecho, digamos, una política a largo plazo en ese sentido con las personas mayores para darle la dignidad, que a mí me gusta muy poco utilizar esa palabra porque ya el hecho de ser una persona ya es digno, ¿no? Pero digamos darle los cuidados dignos en la última etapa de su vida. Tenemos centros sociosanitarios, pero desgraciadamente los centros sociosanitarios están llenos. Tenemos el mayor centro sociosanitario de España, que está aquí, está en la zona norte, y obviamente se puso de manifiesto durante la pandemia que los cuidados no podían ser esa masificación que había y esa, digamos, incluso hasta hacinamiento de personas. Entonces se ha cambiado toda esa parte que se estuvo hablando en la Agenda 2030, no se ha cambiado ni se ha puesto, en marcha. Y creo que es indispensable que se empiece a tener más en cuenta a la persona y las necesidades que tienen cada uno, porque no es lo mismo las necesidades que puede tener una persona a lo mejor de 80 años que es autónoma, aunque tenga demencia, que una persona que no es autónoma y se tiene que mover en silla de ruedas. Nos hemos reunido también con la plataforma del Hospital del Sur, donde ellos solicitan un poco la demanda histórica que también ha habido en el norte, ¿no? Un hospital de referencia, porque tienen una población de 400.000 habitantes de manera permanente, que fluctúa, pero que fijos casi que son 400.000 personas. Es verdad que cuando nosotros salimos del gobierno dejamos un plan y 40 millones asignados para la ampliación, y cuando estábamos en el Cabildo cedimos unos terrenos para que se llevara a cabo, y ellos me dio un poco de lástima por la situación, pero también por la frustración de ellos, ¿no? Porque nos preguntaban, ¿pero esto se podrá hacer? Ya no, porque se han comprometido a darle continuidad en 2023, en 2024, estamos en 2026, no han movido absolutamente ni un solo papel y evidentemente pues, se ha quedado pequeño, y aunque han mejorado algunas cuestiones de atención, claro, no hay una infraestructura suficiente para atender a tantísima gente, y el Hospital del Norte se quedó casi que en una anécdota. Es que ya no solo los hospitales, sino los centros de salud. Es que si nosotros queremos reducir también nuestra propia lista de espera, no podemos tener cupos de más de 1.500 pacientes. Eso es inviable. Lo ideal que recomiendan son 1.200 de adultos, 800 de niños de pediatría, ¿no? Pero aquí hay cupos en la isla de más de 2.000, de 1.900 y 2.000 personas por equipo médico o enfermero. Entonces, eso no es viable. Tú no vas a hacer los controles adecuados, la lista de espera puede ser de 3 semanas, de un mes, porque claro, tienes más trabajo. Y no solo el número total de pacientes es importante, sino lo que hablas de el número de mayores de 65 años, que son a priori los que más trabajo nos va a llevar, más controles, más pruebas complementarias y claro, un cupo de 400, 500 mayores de 65 años pues también es una sobrecarga laboral importante, sobre todo que al final el trabajo lo vas a hacer, pero claro, a costa de una lista de espera mayor. Antes hablaba contigo también de un gran olvidado, que bueno, es verdad que en los últimos años hablamos de una manera bastante más abierta, y que es una cuestión que nos preocupa muchísimo a todos, porque a lo largo de nuestra vida todos y todas pasamos por algún tipo de episodio que está relacionado con la salud mental. Tú ahí también tienes una historia muy, muy potente que pone muy a las claras lo que está sucediendo, ¿no? Más allá de los titulares, ¿cuál es la realidad de la salud mental en Tenerife? Bueno, pues yo acabé en la unidad de salud mental a raíz de un problema laboral reiterado en el tiempo y alargado en el tiempo de acoso, que en realidad fue un acoso. Y cuando yo llegué a mi centro de salud,
lo primero que se me trató fue médico, con medicina. Es decir, lo primero que hicieron fue darme un tranquilizante para que yo, obviamente sí, me tranquilizara, pero todo lo que había a mi alrededor a mí me daba vueltas. Yo estaba en una situación de tensión bastante dolorosa, en lo que mi mundo se me había caído y yo no sabía qué hacer, ni qué decir, ni dónde estar. Entonces fui buscando ayuda y encontré mucha invalidación. Entonces creo que a pesar de que los sanitarios hacen todo lo que pueden, son humanos también, ellos también sufren este tipo de situaciones y no están para nada, adiestrados, vamos a decirlo así, para ayudar a una persona en esta situación. De hecho, hubo un momento en el que me dijeron que tenía que salir de la sala donde estaba porque había que atender otra urgencia. Entonces ahí yo me sentí abandonada y olvidada por mi sistema sanitario, que yo también sostengo, porque para mí lo que yo tenía también era una urgencia. Entonces yo necesitaba un espacio donde yo poder estar tranquila, donde no hubiese mucha gente alrededor, donde la persona que se dirigiese a mí no se dirigiese de una forma con la voz demasiado alta porque me molestaba. No necesitaba tampoco tanto lo que era la parte de medicación, sino que me escucharan. Es que el médico de cabecera al final no deja de ser al primer que uno acude, con el que establece un vínculo de mayor confianza. Por eso la rotación también rompe eso y luego no dejan de tener a veces hasta un punto de psicólogos, ¿no? Porque hombre, desde luego, a ver, el paciente es de su conjunto, ¿no? Y la parte psicológica también es parte del paciente, no solo tratamos lo físico. Y nosotros no solo vemos la parte psicológica, sino todo el conjunto completo del paciente. Sabemos quién es su madre, porque ahora él está así, porque es el cuidador o es la cuidadora principal de su madre que está encamada, la ha ido a ver a su casa, sé la sala como la tiene, o sea, no es que me fije yo en eso, pero ¿qué quiere decir? Que el médico tiene una visión del paciente en todo su conjunto, el médico de familia, de atención primaria normalmente, eso no lo tienen en la parte hospitalaria, ¿no? Y es una ventaja, porque ya yo sé, cada vez que me viene María con su mareo, la primera vez tuve que explorarla de arriba abajo, electrocardiograma, analítica y no sé qué, pero ya yo sé quién es María y sé por dónde me va a venir y sé cuál es su mareo y cuál es el origen de ese mareo, ¿no? Que no es su corazón en ese momento ni otra cosa que la estructura familiar que tiene en ese momento. Por eso es tan importante conocer al cupo y conocer a los pacientes y dedicarles el tiempo necesario y tener el tiempo necesario para podérselo dedicar. Sí, es tiempo, es consolidar las plazas, es permitirle al médico establecer esos vínculos de conocimiento que, como tú decías al principio, no solo tienen una repercusión positiva en la salud del paciente, sino también en la repercusión económica, preventiva, que tiene tanto en la parte farmacéutica como incluso en la parte laboral, ¿no? Exacto. Porque el no escucharte ya es un maltrato. El invalidarte ya es un maltrato. El tener una cita demasiado alargada en el tiempo ya es un maltrato que estás sufriendo. Y no nos olvidemos que quienes sostenemos la sanidad somos todos, incluso los médicos también la sostienen. Lo que no es, que a lo largo lo hemos nombrado de esta conversación, lo que no es normal es que los médicos sigan desde hace años reivindicando exactamente lo mismo que están reivindicando ahora. Y y perdóname, solamente una frase que yo siempre digo: yo quiero tener una sanidad que no dependa de mi código postal. Yo quiero tener una sanidad que sea para todos y que todos podamos acceder a ella. Eso lo queremos todos y todas, yo creo. Muchas gracias. Hoy no hemos venido a señalar con el dedo, sino a escuchar a quienes sostienen el sistema cada día desde dentro y a quienes lo viven desde fuera.
porque la sanidad pública no es una idea abstracta, son personas, trabajos invisibles y situaciones reales. Escuchar a una médica de familia que explica cómo la atención primaria intenta llegar a todo con recursos limitados, asumiendo una presión constante. Y escuchar también a quienes esperan, a quienes ven cómo los tiempos se alargan y la respuesta no llega cuando se necesita. Cuando el sistema se tensiona hasta este punto, algo está fallando y no podemos normalizarlo ni aceptar que la dignidad dependa de la capacidad de aguantar o de pagar otra alternativa. Cuidar la sanidad pública es cuidar la igualdad y la vida, porque mañana cualquier persona puede estar al otro lado.